Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, estamos muy felices de ver aquí a personas que están interesadas en lo que ocurre en el mundo. Y naturalmente, estando Adolfo Pérez Agustín, siempre aprendemos si estamos atentos a lo que nos cuenta. Y luego lo ponemos en práctica, porque si no, no vale para nada. Adolfo, que en sus años jóvenes comenzó la carrera que da dinero, y luego, amante de la medicina natural, que no da tanto dinero, pues dejó la medicina tradicional y se pasó a esta medicina con la que nos deleita una vez al mes, solo una vez al mes, que nos gustaría que fuese más veces al mes, pero bueno, solo una vez al mes. Y hoy lo que pasa es que creo que el tema de hoy, y aquí hay más mujeres que hombres, como pasa siempre, soy las más preocupadas por saber, pero es un tema que, bueno, tendréis vuestros consortes, vuestras parejas, y para ayudarles, porque los hombres somos muy casados, nos cuenta esto Adolfo y luego nos pasamos de ello. Y vosotros no lo hacéis, sois más cuidadosas, y entonces nos alertáis, ojo, que lo ha dicho Adolfo, esto hay que hacerlo. Entonces, pero ya puesto, ¿de qué vamos a hablar? ¿No me lo has dicho? Sí. La alopecia me parece, creo que sí, que bueno, para los que se están quedando calvos. Pues te puedes echar un piropo. No tienes un pelo de tonto. Se suele decir ni uno de listo. Pues sí. Pero bueno. Bueno, se dice que eres, oye, qué inteligente eres, es que no hay ningún burro calvo. Pero tampoco hay ningún pelo Y que no nos tomen el pelo. Bueno, pues nada, le dejamos que nos ilustre, porque venimos aquí a eso, a escucharle a él, no las tonterías que pueda decir. Gracias. Atentos a Pues nada, pero tú interrúmpeme, es que si no se aburren. Contamos un chascarrillo, bueno, un chiste, cualquier cosa, sí, hombre. No cantéis victoria con esto del pelo, digo con las chicas, que las chicas dicen, bueno, esto es un problema de los chicos. Depende, cuando van pasando los años, como a las chicas también se os va cayendo el pelo, Sí, también. Hay una razón, la razón es que como las hormonas van cambiando en nosotros y en vosotras, de momento os va bien, pero llega un momento que los andrógenos toman protagonismo en el cuerpo de la mujer. Y en ese momento la caída del pelo empieza a notarse, ya sabéis dónde se nota, aquí arriba, y a lo mejor ya llegáis tarde y ya nos queda más remedio que llevar, como yo, una gorra. Yo llevo una gorra no porque se me ha caído el pelo. Yo la llevo, además siempre lo he dicho, porque yo un día vi a Steven Spielberg en una entrevista, digo, y como Steven Spielberg me caía muy bien, y él hacía con gorra, y el locutor dice, y la gorra dice, pero si me gusta la gorra, ¿por qué me la voy a tener que quitar? Y eso es la televisión. Digo, pues yo... Ya está, pues yo también. Yo también. Y desde entonces no me lo... Sí, para dormir, me la quito. Para dormir. Para comer tampoco. Para comer, depende si como acompañado solo. Sí, también me la quito. Bueno, hombre, si como acompañado por deferencia, hablo de una dama, pues habrá que... Bueno, en algún restaurante, un poquito así, sí, ¿no? Hombre, sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de la caída del cabello. Yo digo, no cantéis victoria, pero aunque vosotros tengáis un cabello maravilloso, no os costaría nada aprender un poquitín para aconsejar a aquellas personas que tienen problemas. Y yo a veces lo digo, incluso en las clases de la Cruz Roja, no lo mires egoístamente, es que a mí este tema no me va conmigo. Digo, ya, apréndelo porque habrá a tu alrededor gente que si le vaya bien le puedes dar un consejo. Aunque vosotros tengáis un pelo maravilloso, podéis aconsejar a otras personas y decir, pues mira, lo que puedes tomar es esto, lo que no debes tomar es aquello. Bueno, no sé si sabéis que el pelo se va renovando todos los días. Y eso lo saben muy bien las peluqueras y los peluqueros. Nunca, cuando vais a la peluquería, queréis
te os peina y de vez en cuando coge el peine, lo sacude. Está sacando el pelo vuestro, que creías que no se os caía, y vaya si lo sacude continuamente, ¿no? El pelo se tiene que renovar continuamente, todos los días, y hay épocas maravillosas. ¿Cuál es la época de la caída de la hoja? En otoño, en La septiembre. caída de la hoja y el pelo. Ahí mira que se cae, ¿eh? Imitamos a los árboles, qué bien. Lo imitamos en eso, en otras cosas no. Pues se nos cae el pelo en el otoño e invierno, y ahora llega la época gloriosa, la de la primavera, verano. Si se cae el pelo en esta época, empieza a ser preocupante, ¿eh? Bueno, y también empieza a ser preocupante un pelo en una persona que hasta entonces no se le caía, de repente se hace así y coge el peine, y digo, aquí hay muchos. Eso es, tiene que hacerse unas pruebas cuanto antes, porque puede ser una enfermedad grave. Bien, dicen que el pelo, además de servir para estar guapos y para protegernos del sol, es una fuente maravillosa de recogida de información del exterior. No se sabía si verdaderamente la naturaleza puso solamente por una cuestión de protegernos del sol. No, parece ser que los extremos de los pelos, lo que hacen es captar información y traspasarla al cerebro. ¿A que no es tan difícil de entender que eso es posible? Hombre, si están pegaditas al cerebro, bueno, cabelludo, está pegadito, pues a lo mejor, ¿por qué lo ha puesto aquí y no me lo ha puesto aquí? Bueno, a mí también me lo ha puesto aquí, quiero decir. Vale. Entonces pensar, sí, existen muchas pruebas de que es una fuente de información, de captar información del exterior. Mucha gente llega a conocer muy bien a las personas, no porque tenga una perspicacia o inteligencia, no. ¿Y si es por el pelo? Y ahora os pregunto a vosotros, ¿por qué la mujer es tan sensitiva comparativamente con nosotros? Sois mucho más sensitivas, no digo sensibles, también lo sois, pero sí sensitivas. ¿Y si se debe a vuestro pelo? Que vuestro pelo es más abundante que el nuestro, que a nosotros nos cuesta mucho, a partir de los 18 años empieza a caer en muchos jóvenes. ¿Y si sois esa capacidad que tenéis de percibir, se debe al pelo? ¿Podría ser? Bueno, pues parece ser que puede ser. Entonces es una fuente de información y de transmisión de la información. ¿Por qué creéis que gusta tanto que nos acaricien el pelo? No sé, supongo que os acariciará el pelo alguna vez, ¿no? Pues nos gustan a los dos, a los chicos y a las chicas. ¿Por qué? ¿Qué tiene aquí? Si aquí no hay ninguna glándula sexual ni nada, ¿no? Y si verdaderamente porque es una fuente de recibir información, recibimos el afecto. Alguien, ¿por qué a los niños les encanta que les acaricien el pelo? Ay, cuánto te quiero, pequeño, ven aquí. ¿Por qué vamos intuitivamente a acariciarle el pelo y no es en la espalda? Vamos al pelo de la cabeza. Vamos a la cabeza. Porque vamos por instinto a transmitir al niño nuestro afecto, nuestra protección. Bien, esto es una cosa que seguramente no la habéis escuchado nunca. También vale para otras cosas. Vale para regular la temperatura corporal. Corporal, ya no del cerebro, que igualmente está para proteger al cerebro porque crea un microclima ahí, sino vale para regular la temperatura corporal globalmente. Así que en verano no cortaros el pelo. Ya sé que a veces es todo lo contrario, pero en verano dejar la cabellera así abundante porque está regulando toda la temperatura del cuerpo. Bueno, de hecho, la temperatura del cuerpo se regula aquí detrás. La temperatura aquí detrás. Por eso los tuareg, toda la gente que trabaja, que vive en el Sáhara, en esos sitios de gran calor, ¿qué es lo que hacen? Se protegen esto, ¿los habéis visto? Sí. Se protegen todo esto, ¿vale? Se protegen toda la nuca y por eso están protegidos del sol. Mira que son gente lista. Aquí la gorra la ponemos al revés. Pues yo veo muchos jóvenes que la ponen aquí y digo, pues yo creo que mañana me la voy a empezar a poner al revés. Ya os contaré a ver cómo me veo. Si me veis, a que me la quito ahora. Pues seguro que bien. Sí. Claro que sí. No, si esa gente ahí, toda esa gente que está en los desiertos se protege tanto la nuca, no sé, esa gente no se corta el pelo. Bueno, no se corta ni un pelo sería una frase. Pero no, gente que se protege el pelo, por algo será. Bueno, pero ahora vamos a ver, ya sabéis, cosas que no nos protege nos da
todas las glándulas sebáceas del pelo, nos protegen también el cerebro. El cerebro es la parte que más hay que proteger del cuerpo, la parte más delicada del cuerpo humano, el cerebro, no es el corazón, no son los pulmones, es el cerebro. Y la gente lo maltrata el cerebro. Entonces, por ejemplo, quitar la grasa del pelo es una abrasión, es un peligro para la grasa que está protegiendo el cerebro. Aquí tiene que haber una película de grasa para protegerlo. Cuidado con los champús antigrasa, porque sí, para el pelo puede ser muy bonito, pero cuidado para el cerebro, que yo creo que el cerebro lo tenemos por aquí, digo yo. Bien, nos protege también del agua, obviamente, y de los microorganismos, porque aunque aquí no los veamos, aquí hay miles y miles de microorganismos que tienen una apetencia por pegarse a la piel y quedarse ahí y vivir a costa nuestra una temporada hasta que se mueran, y no los percibimos, pero están ahí. Pues también hay que proteger aquí esta zona. Bueno, nos protege también de los microorganismos, aunque no la vemos todos los días. Bueno, ya dicho eso, vamos a ver las enfermedades más habituales y por qué se declaran. La alopecia tóxica. Alopecia es el término global de caída del pelo, ¿vale? Alopecia tóxica, la palabra ya lo dice, suele ser consecuencia de una infección y suele ocurrir varias semanas o meses después de haber tenido la infección. Es cuando el pelo empieza a acusar esa toxicidad, se llama alopecias tóxicas de tipo infeccioso, suele ocurrir también cuando en una infección hay fiebre elevada. No solamente en una infección, sino que nos vamos a 39, 40 grados, que es una fiebre muy elevada, y puede haber una alopecia tóxica como consecuencia. Suelen ser reversibles, pero no siempre. Bien, he cogido dos enfermedades que dan una alopecia tóxica. Una es una enfermedad del tiroides que se llama mixedema, es una enfermedad. Cualquier enfermedad del tiroides puede afectar el pelo, cualquiera, así que hay que tener cuidado. Pues yo tengo tiroides. Sí, yo también tengo tiroides. Pero no, que a ver si me entiende, ya lo sé. Todos tenemos tiroides. Bueno, que me te cuento con lo pasa. Ya lo sé. No sé, a mí me gusta que contemos chistes, que si no, luego aburrimiento. No, si ya también lo tengo. Bueno, cuando me ponga el día que me ponga las enfermedades del tiroides, voy a ir a... No me voy a callar. ¿Por qué se ha puesto de moda el hipotiroidismo? De verdad, es que empieza ya uno a sospechar. Venga, que yo cuando era joven había hipertiroidismo y los dos, y mixedema y todo, ya hipotiroidismo, la mitad de la población tiene hipotiroidismo, y empieza a sospechar aquí hay gato encerrado o medicamento encerrado. Bien, bueno, ¿qué os voy a decir? La quimioterapia, la que hace caer el pelo, es reversible. Ahora, mientras se cae el pelo, en la quimioterapia, sobre todo las chicas, los complejos y el miedo y todo eso es enorme, pero bueno, normalmente es reversible la quimioterapia y luego vuelve a crecer el pelo. Es una alopecia tóxica. La alopecia areata es cuando la caída del pelo se circunscribe a una zona muy delimitada y además parece hecha con un bolígrafo. O sea, bien redondita, puede ser aquí en cualquier sitio. Suele ser muy habitual y puede ser reversible. Y digo puede, porque no siempre es esa zona que vuelva a crecer. ¿Cómo has dicho que se llama? Areata, de área, en un área determinada, por eso se llama areata. Se ha comprobado que hay dos enfermedades que van a provocar una alopecia areata. Todo tu pelo es maravilloso, pero un día te miras al espejo y aquí ves una zona blanca. ¿Pero por qué? Si todo mi pelo está bien. Esa zona es la areata. Hay dos causas habituales. Una enfermedad autoinmune que acaba de nacer y ahora agarraros, una enfermedad psicológica. Los traumas psicológicos intensos te pueden provocar una pequeña calva donde te haya tocado, y si no te curas el problema psicológico, eso crece hasta alopecia general, quiere decir. Pero eso es una señal. Por eso cuando hay una zona calva,
pues yo no sé si ir al dermatólogo o ir al psicólogo. O a lo mejor primero iría al psicólogo. Bueno, al dermatólogo también, por si es una enfermedad autoinmune. Pero quiere decir tomarla en cuenta. Aunque creáis que es una zona pequeña, cuidado que eso se puede extender y es el síntoma de que algo no va bien. Se llaman areatas de área. Y yo conocí el caso de una buena amiga que tuvo un disgusto con su pareja, un disgusto enorme, le salió la alopecia areata y de ahí fue general. O sea, fue aumentando. Cuando se quiso dar cuenta a los 3 años, no tenía nada de pelo, digo nada. Calva total. Tuvo que recurrir a ponerse una peluca, pero calva total, porque el disgusto la había afectado y no era consciente de que había sufrido. Dice, bueno, si me ha dejado porque la de morcilla, sí, eso es una palabra muy bonita, pero por dentro la chica estaba hundida, estaba triste, porque le gustaba aquel chico y aquel chico se fue con otra. Pues cuidado con eso, se llama el autoengaño, hay que reconocer lo que nos duele. Esas son areatas. Bueno, la alopecia androgénica, eso que os voy a decir, lo que nos ocurre a casi todos los caballeros. Andrius, ¿no? Eso viene de caballeros. Se dice que es hereditaria. No hay enfermedades hereditarias, y eso lo debo decir, salvo las enfermedades con mutaciones. Hay predisposición de los genes. Los genes tienen una predisposición por herencia, papá, los abuelos y tal, a manifestarse de una manera. Si nos damos cuenta, por ejemplo, mi abuela, mi tatarabuela y mi tía eran obesas. Y yo no quiero ser obeso, ¿vale? Te dice, ya, pero tienes el gen de la familia, hagas lo que hagas, no. Yo he decidido no ser obeso, pero tengo que tomar las posiciones adecuadas para no ser obeso. O sea, y a mis genes les ordeno no ser obeso. Parece una tontería, les ordeno, hombre, con un poco de dieta y ejercicio, pero claro, les ordeno y no voy a ser obeso. Entonces, las alopecias androgénicas nos decían que era hereditario. Y yo soy, ¿cuántos hermanos éramos? 7 por lo menos, ¿no? Pues los 3 primeros salían, según decían, a mi papá, que se le había caído el pelo, o le había tomado el pelo, o se le cayó, no se le cayó el pelo, cualquiera de las dos cosas. Pero llegué yo y me di cuenta que con el pelo ligaba más. Sí, digo, pues a mí no se me va a caer. Y no se me cayó. Ay. Pero fue una determinación, pues a mí no se me va a caer. Bueno, también dice el alusión de Romero, las cosas como son, también cogió el Romero, ¿vale? Que luego lo hablaremos. Entonces quiere decir que no se hereda, se hereda lo que uno quiere que se herede, pero si decís, esto sí o sí lo voy a coger, no señor. El individuo hace lo que se llama, cambia la expresión del gen. El gen se puede expresar hacia la obesidad o a la delgadez, pero se puede expresar si el individuo lo decide, ¿no? No hay un sí o sí, ¿vale? Entonces, eso de que todos los varones, si el papá y el abuelo han sido calvos, va a ser calvos, no, todos no. Los que deciden no ser calvos no lo van a ser, pero tienen que hacer algo, ¿vale? Así que eso de androgénico no nos va. Pero ahora sí vamos a ver que hay una causa. Hay un momento en la mujer en que los andrógenos, aunque el que puso el nombre de andrógenos se le había ido la olla, porque pensó que esas hormonas solamente las segregaban los hombres, por eso lo llamó hormonas androgénicas. No señor, debía haber buscado otro nombre, pero ahí está en la medicina. Hormonas androgénicas que las segrega la glándula suprarrenal. Bien, se descubrió que no solamente segregan los varones, sino también las chicas. Y las chicas tenéis una edad muy conflictiva, que es cuando se acaba el periodo. Hay un cambio hormonal, y yo creo que ya lo he repetido alguna vez, los estrógenos se vienen abajo, que es lo que mantiene vuestra piel maravillosa y vuestro pelo. Pero los estrógenos se vienen abajo y toman protagonismo los andrógenos. Ahí hay un peligro de que se puede empezar a caer el pelo y empiezan a salir las arruguitas. Bueno, hay otro peligro, que a veces crece el vello donde nadie quiere. Por eso cuando llegáis a la época androgénica, a veces crece, bueno, que voy a decir yo, el bigotillo y esas cosas,
Y hay una cosa muy curiosa, que ya no solamente la chica que le afecta esta alopecia androgénica, que se le empieza a caer el pelo, empieza a estar muy frágil, ¿eh? Ella lo nota, que ya no puede tener el pelo así esponjoso, ¿no? Empieza a ser frágil, que también desaparece el vello del pubis. Empieza a ver, pum, pum, empieza a desaparecer. Aquí desaparece, aquí también, y en los brazos aparece. Joder, vaya porquería, pues, a ver si se ponen de acuerdo, ¿y para qué lo quiero aquí? Pero sale. Bien, esto es la androgénica, pero si no existiera solución no lo nombraba, porque para desmoralizarlos, ¿para qué? Yo luego diré las soluciones. Vale, eso se llama la alopecia cicatrizada. Bueno, la palabra lo dice. Consecuencias de heridas, quemaduras. Ya sabéis que cuando hay una herida, una quemadura tal, depende, va a quedar una cicatriz y ahí ni hay melanina ni hay crecimiento de pelo. O sea, la melanina también desaparece y el crecimiento del pelo, los folículos desaparecen de ahí porque el folículo, la parte interna, y si se quema, pues no hay nada que hacer. Bien, la radioterapia, ya obviamente ya lo sabéis también, es el efecto que tiene, pero habrá que ponerlo. Y he puesto las infecciones. La alopecia cicatrizal va a salir con, a ver si os suena, la tiña. Tiña. Ese niño está tiñoso, decía. Anda que no había tiñosos por ahí, madre mía. Había tiña. La miseria. Sí, totalmente. He puesto la sífilis, que bueno, que lo parecían los antiguos, nosotros ya. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Bueno, todavía queda la gonorrea. Lo que he dicho. Ya, me tenéis que mandar a callar. Es que cuando bebo agua no paro. Pero sí que está bien. Es que no paro con el agua. Bien. Te has dado cuenta que no es agua, es ginebra. Claro. Ya sé por qué me tiráis la lengua a mí. Bien, enfermedades por hongos, que son bastante habituales. ¿Dónde se cogen los hongos hoy en día? En las uñas, ¿no? Sí, pero a veces, ¿por qué se cogen los hongos también en el pelo y por ahí? En la humedad. La humedad y en los gimnasios y piscinas. Gimnasios y piscinas es la fuente de los hongos. Todo el mundo lo sabe. No costaría pues tener precaución en las duchas esas comunitarias y en las piscinas. Porque ya sé que queda muy bonito pasear con los pies descalzos. La playa queda un fenómeno, pues está la arena. Las piscinas, poneros una chancla, porque vais a coger todo lo que os dejan. Bien, la alopecia total, ya como dije yo, es cuando ya el pelo se ha caído y las posibilidades de recuperarlo son pocas. Poquísimas, por no decir ninguna. Pero hay la alopecia otra, que ya acabo de decir, que es la alopecia universal, en la cual el pelo y el vello desaparece, ni bigotillo ni nada, fuera. Yo no sé si es una bendición o una maldición, pero desaparece totalmente. Se llama la alopecia universal, que desaparece todo. Suelen ser enfermedades tumorales habituales, ¿no? Bien, hemos dicho que los meses de noviembre y diciembre son meses peores, pero como los hemos dejado atrás. Una enfermedad que suele producir, si no caída del pelo de esa que te lo ves en el cepillo y todo eso, si el pelo ya débil, que es una advertencia. El pelo empieza a ser lacio y no hay manera de cargarlo, ¿eh? Lo notáis vosotras, se nota enseguida quien tiene el pelo lacio y quien tiene el pelo que a poco carga así, ¡wow! Una melena impresionante. Bien, he puesto una enfermedad muy habitual en las chicas y hoy he tenido que aconsejar en la Cruz Roja una, es la deficiencia de hierro. Las anemias ferropénicas. Hay varios tipos de anemia, pero la que hace caer el pelo es la ferropénica. Hay anemia perniciosa, hay varios tipos de anemia, pero la que hace caer el pelo es la carencia de hierro. Y te lo digo porque hoy he tenido en la Cruz Roja, estaba una señorita hablando, no sé qué me pasa, algo me pasa porque yo lo estaba escuchando. Estaba hablando con la jefa y la chica. Dice, me estoy tomando hierro y no sirve para nada, sigo anémica, no asimilo el hierro en nada. Dice, cada vez estoy más anémica, pálida, débil. Hombre, si no hay hemoglobina, ya verás tú cómo puede funcionar una persona. Estoy preocupada porque ya me han puesto el hierro inclusive en una transfusión endovenosa y no responde. Pues lo voy a decir lo que le dije yo. Digo, ¿puedo intervenir? Dice, sí. Digo yo, el hierro no lo vas a asimilar si no lo mezclas con ácido ascórbico. Y lo he dicho tantas veces que me cuesta volver a decir. El hierro no se asimila
o se asimila muy mal y muy poco si no lleva ácido ascórbico. ¿Qué es el ácido ascórbico famoso? La vitamina C. ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque para que la hemoglobina pueda captar el hierro metálico, que es el que normalmente recetan, pues si tomas hierro en algún alimento es diferente. Necesita formar una molécula que se llama ascorbato ferroso. Necesita formar una molécula nueva. Ahí sí lo capta la hemoglobina. Así que si tenéis anemia de hierro de repetición y después de un análisis al año siguiente otra vez, por favor, decirle al médico, ¿me puede usted recetar vitamina C al mismo tiempo? Y si no la compráis, es que si no, no hay nada que hacer. Las anemias ferropénicas, sobre todo en la mujer, caída del pelo. Así que hace lo que quiera, aparte de todos los problemas que hay. Bien. El envejecimiento indudablemente no te da una cabellera florida, pero bueno, ahí estamos, aguantando, Dios, ya sabéis todos los años que tengo. A mí se me cayó el pelo, ya lo sabéis, cuando hubo el COVID, pues me tocó el COVID y se me había caído el pelo, pues aquí está todo mi pelo. Lo recuperé porque quise recuperarlo, digo, que voy a quedar sin pelo, eso cuando tenga 120 años que te caiga, ahora no me dio la gana, y lo recuperé. Quiero decir que es recuperable si hacéis las cosas que os voy a decir ahora. El envejecimiento sí da el pelo más lacio, pero podéis tener una melena impresionante. Bueno, y esto ya, los embarazos, ya lo sabéis, la alopecia postparto suele ser habitual, pero bueno, ya, como se llama, supongo que se ha pasado ya la época, digo yo, ¿no? Porque las mujeres dais cada sorpresa, digo, mírala, con 60 años ya tiene otro hijo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué? O dos, o gemelos, ya he puesto a tengo un gemelo, digo, ¿cómo habéis evolucionado las chicas? Yo estoy asombrado con vosotras. Digo, madre mía, la mujer, nosotros nos hemos quedado atontados. Bien, otra caída del pelo es el perder peso rápidamente. Cuidado con empezar a perder peso, es decir, como me toca el verano que me pongo el bikini, bueno, si se lo pone, es que ya no llevan bikini ni nada, dice, pues quiero estar estilizada, digo, cuidado, que esa pérdida de peso tan brusca te queda sin pelo. Vale, vas a estar florida con las tetillas, pero sin pelo en la playa. Así que lo que cuidado con la pérdida de peso paulatinamente. ¿Qué os costaría si hacéis una pérdida de peso que sea racional y tomar suplementos de vitamina B12 y hierro y vitamina C, que hemos dicho ahora? ¿Qué costaría? Eso no engorda. Pero vale. Bien, el estrés, indudablemente, sí. Y el que esté libre de culpa, que lo diga, que no tenga estrés, yo creo que todos, cada uno. Otras enfermedades. Hay una enfermedad que ya lo dije antes, que se ha puesto de moda, que yo empiezo a sospechar de los endocrinos y company, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que no sé por qué se ha centrado en la mujer. Yo, que me explique a alguien por qué un porcentaje altísimo de mujeres tiene hipotiroidismo y al varón no le afecta. Van a encontrar un varón con hipotiroidismo, ya tiene que andar buscando con una lupa. Quiero decir, ¿qué ha pasado? Y si empiezo a sospechar, ya le diré por qué sospecho que aquí algo no va bien. Ya creo que se lo he dicho a una amiga. Cuando alguien te diagnostique hipotiroidismo, no basta con una analítica. La analítica hay que hacerla en dos momentos del día diferentes, por la mañana y a última hora de la tarde. La misma analítica, y no solamente un día, fin de semana, media semana, y cuando ya te hayan hecho 4 o 5 analíticas, diferentes momentos del día, si te diagnostican el hipotiroidismo, es un hipotiroidismo. Pero ¿y si cambia? ¿Y si de noche todo ha cambiado? Y aquella cifra que daban por la mañana no se dan de noche. Por eso los hospitales no caen en esa trampa. En los hospitales la ventaja que te hacen los análisis continuamente. Y si el médico no se fía, te lo vuelvo a repetir. Pero claro, en la medicina ambulatoria pues tienes que pedir cita y todo eso. Así que cuidado con el hipotiroidismo. El hipertiroidismo no te da caída del pelo, porque si te da el pelo muy débil y lacio. La melena cae, se ve enseguida, porque el hipertiroidismo, ¿alguna de vosotros tiene hipertiroidismo? Bueno, es una enfermedad que a mí me parece casi una bendición del cielo. Claro, sí, porque la persona que tiene hipertiroidismo está hiperactiva, pero la mente y todo. La mente hiperactiva, el cuerpo no para de moverse, delgadísima,
y no para de moverse. Claro, se agota. Pero si tengo que elegir, yo prefiero hipertiroidea. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bien, tenemos el exceso de hormonas masculinas. Sí puede provocar una caída del pelo. Eso va, no sé si os acordáis de los que hacen culturismo, los que se preocupan sobre todo de la estética, ya no del rendimiento en el deporte, sino de la estética corporal, porque toman hormonas, testosterona, andrógenos, un montón, a que la mayoría tienen poco pelo, músculos impresionantes, ¡wow! ¡Qué cuerpos tienen! Pero a que no tienen bien el pelo. Y las chicas que empiezan a hacer culturismo para tener una buena, cuidado que si no se cuidan perderán también el pelo. Las hormonas androgénicas, las hormonas masculinas, van a provocar una caída del pelo, a no ser que lo compenses. Pero todo eso tiene solución. Bien, enfermedades autoinmunes, ¿sabes lo que son? Siempre me pregunto por qué ha aumentado ahora las enfermedades autoinmunes de una manera. Yo empiezo a desconfiar ya de los laboratorios por sistema. ¿Por qué ha aumentado las enfermedades infantiles de autismo, hiperactividad? Pero si en mi época no había chicos nerviosos y chicos tranquilos. No, ahora, diagnosticado, este hiperactivo, este autismo, Oye, Dios mío, ¿por qué no dejan en paz a los niños? Bien, pero he visto que hay un aumento en las enfermedades autoinmunes que me hace sospechar. ¿De qué estamos haciendo con la población? Bueno, están aumentando exponencialmente en el mundo entero. En el mundo entero ya empiezas a sospechar que algo está ocurriendo. No digo que sospecho que es, porque no me atrevo. Si estuvieses en mi casa o en una cafetería diría, a mi modo de ver, por qué aumentaron las enfermedades autoinmunes. Pero bueno, la cosa sí, produce el pelo mal. La carencia de proteínas. Necesitamos carbohidratos, ¿no? Grasas y necesitamos proteínas. Por alguna razón, en algún libro de esos antiguos ya que debían quemarlo, quemarlo en la hoguera, pues dicen que lo más importante son los carbohidratos, los hidratos de carbono, luego los lípidos y luego las proteínas. Señor, no, absolutamente no. Primero proteínas, luego carbohidratos y luego lípidos. Pero por algún modo las proteínas no tienen el atractivo que tiene el resto de los elementos. Si queréis estar sanas, fuertes, buen pelo y todo, proteínas. Es el secreto de la salud, de la vitalidad. ¿Por qué es el secreto? Porque el cuerpo se construye y se reconstruye, las dos cosas, se construye y se reconstruye con proteínas. Si no hay proteínas, el cuerpo ni va a construirse, hablo de los jóvenes, ni se va a reconstruir cuando se desgasta y de noche se tiene que volver a reconstruir, si no nos acostamos con 30 años, nos levantamos con 55 por lo menos, porque no se ha reconstruido. Bien, por favor, aumentar. ¿Dónde están las proteínas? ¿Quién me dice algún alimento que usted? Los huevos, la Los carne, huevos, ¿no? los huevos. Pero los huevos cocidos. De todas las maneras. Los huevos cocidos, porque si no, los huevos crudos tienen una sustancia y el repetido se llama avidina, avid de ave, por eso se llama avidina. Si no se destruye con el calor, esa avidina destruye la biotina. La destruye. ¿Y qué es la biotina? La vitamina esencial para el crecimiento del pelo. Toma ya. Y se destruye por haber tomado claras de huevos crudos. No se puede hacer. Bien, ya tenemos el primer elemento clave para el crecimiento del pelo. La biotina es una vitamina del grupo B, no hace ningún daño. Bien, una enfermedad terrible. Si alguno la padece o la ha padecido, que se llama la anorexia nerviosa. Si conocéis a alguna persona, sí, yo sí conozco dos, siempre son chicas, que tienen una idea del atractivo pues equivocada, piensan que cuanto más delgadilla y estilizada, más guapa y más... Bueno, ahí entran en una anorexia nerviosa que se niegan a comer, odian la comida, pero la odian y no comen. Consecuencia, el pelo, lo primero. Y luego los músculos se pueden quedar flácidos para el resto de su vida. Si ahora ya no tienes anorexia, ya comes bien, pero el daño ya lo has hecho. A ver quién
y te lo recompone. Bien, la anorexia no es vuestro problema, coméis todas, ¿no? Luego nos tomamos aquí un poco de queso de cabrales. Qué rico. Oh, el queso de cabrales. Bien, he puesto cualquier tipo de operación quirúrgica, un shock, una hemorragia. Bien, pero hay otras cosas que sí son lo que se llaman pérdidas del pelo por tensiones mecánicas. He puesto, depende del peinado. Si yo miro ahora el peinado que tenéis, a mí me parece correcto el que tenéis hoy. Sí, me parece, pero Si te digo por el contrario. si digo contrario, os marcháis. Bien, pero quiere decir, el peinado puede favorecer el crecimiento del pelo o eliminarlo, ¿eh? Entonces, el ponerse el pelo estirado con una cola aquí, todo el mundo sabe que no. O cogerlo para arriba para trabajar y ponerlo aquí. Esa, ¿cómo se llama esta cosa que ponéis ahí? La pinza. La pinza esta. ¿Creéis que eso es bueno? Pobrecito pelo, porque no puede llorar. Pero si pudiese llorar el pelo, diría, quítame esto, hermosa. No, tened cuidado con el pelo, ¿eh? Bien. ¿Qué más? El cepillado. El cepillado puede ser suave o enérgico. No os costará. ¿Habéis cepillado a las niñas de 8 añitos, de 9? Yo me acuerdo, sí, porque el pelo de las niñas es muy alborotado y entonces cogía a la mamá con el cepillo. ¡Ay, que me haces daño! Eso no se puede hacer. Entonces tened cuidado a la hora de cepillar o coger un cepillo de esos que vienen ya adecuados para no abrazar el pelo, para no tirar de él, que los venden ya, ¿eh? Y peines adecuados, ¿vale? Con las cerdas más suaves y tal. Bien, el peinado, el cepillado continuo puede ir poquito a poco a destruyendo los folículos y poquito a poco a llegar a la pérdida. Las horquillas, ya lo hemos dicho, las pinzas también lo hemos dicho, las gomas, es que la goma, ¿quién inventó a coger el pelo? Una goma ahí estrangulando el pelo. Bueno, y los sombreros, pues no. Hoy, Dios mío, porque yo tengo gorra, me tengo que ir allá. Y tú también llevas sombrero. ¿A que no te falta el pelo? No. Ven, y a mí tampoco. Así que eso de como no lo quitamos para dormir, No es mi problema eso. no, ni el mío. Yo para dormir os puedo asegurar que no quito. Y entonces tengo 8 horas ahí, por lo menos. Vale, pero sí pues otra cosa que abrasa el pelo. Los tintes que no sean naturales. Menos mal que ahora las chicas yo veo que vais el pelo vuestro y el que no le guste que no mire. Punto final. Y veo chicas con el pelo blanco y digo, qué guapísima está. Cada una que lleve el pelo como da la gana. Y si os pone un tinte, por favor, utilizad un tinte no abrasivo, que los hay. Las mechas, ¿sabes lo que son? Puede abrasar una zona del pelo. A ver cuál zona. Si la chica, la tendencia es que a que se caiga aquí, pues por aquí no pongan en la mecha, ponela por aquí, donde no habrá ese. Los champús. Hay gente que también se lava con champú lagarto. De verdad, ¿eh? Bueno, y esto sí, lo último son las lacas. Pero es que las lacas quitan el oxígeno al pelo, pero es de razón, es de sentido común, que es una laca. Una sustancia viscosa, adhesiva, que la pones para fijar el pelo. Y la laca no desaparece. A que se queda ahí, es su misión, quedarse ahí, pues el pelo no respira. Claro. Ya tenemos otro factor añadido. Y he puesto la forma de dormir, he puesto pues los niños, todo el mundo que hemos criado hijos, pues sabemos que cuando están en la cunita tenemos que cambiarles para que no apoyen la cabeza siempre en la misma dirección, a que les cambiamos continuamente. Los adultos, como ya no tienen eso, pues debíamos tener la precaución, hoy duermo de este lado y mañana del otro. Pero no sé por qué no lo hacemos, pero debíamos hacerlo, cambiar. ¿Qué más? Bueno, las peluquerías he puesto, utilizar las peluquerías, el peine ese que es caliente, que te ponen ahí para darle rápidamente. La plancha, esa es una plancha que te ponen para darle la forma rápida y tal. Bueno, ¿ves? A que vamos sumando y ahora explicamos que luego la peluquera le dice, a usted se le está cayendo el pelo, ¿quiere que le ponga una ampollita de minoxidil? Bueno, ya que estoy aquí, pues, luego hablamos del minoxidil. Bueno, voy a hablar, voy a criticarlo y ya está, me quedo tan tranquilo. Pero ya sale de ahí, si le está cayendo el pelo, no, usted me lo está haciendo caer con esto que me está poniendo. Bueno, les voy a poner una ampollita a que lo suelen hacer. Sí. Y nos convencen a todos. Bueno, vale, ¿cuánto vale? No, si son 2 euros. Venga, 2 euros, póngalo usted ahí.
Cuidado con estos peines calientes, la vaselina, el planchado que le llaman hasta, o aclarar el pelo o lavarlo con agua muy caliente. Pues habrá un término medio, ¿verdad? Agua que se soporte bien, pero muy caliente, cuidado que también abraséis el pelo. Bien, los medicamentos, he puesto medicamentos que se utilizan para bajar la tensión arterial, también afectan al pelo, pero tienes razón, porque aquí hay una cantidad de vasos sanguíneos aquí, un montón de vasos sanguíneos en esta zona del pelo. Si yo le bajo la presión, los vasos sanguíneos que antes tenían una gran presión y mucho oxígeno, la estoy bajando artificialmente y ya tienen menos oxígeno que ayer. Así que los medicamentos para la presión alta, digo, bueno, ¿por qué no utilizáis las hojas de olivo? Digo yo, que no hace daño y baja la tensión, pero bueno. Las anginas de pecho también, que se caiga el pelo, yo diría, pues vete a ver al cardiólogo también. Al dermatólogo vale, pero al cardiólogo, porque a ver si va a ser algo del corazón. Pobreza en el riego sanguíneo, pelo que se cae. Pues no costaría más ir al cardiólogo. El exceso de colesterol, vale. Yo diría las estatinas son peores todavía. Bien, las artritis, si he puesto la enfermedad de Parkinson, bueno, eso no, nadie la tiene, ¿no? ¿Qué más? El tomar hormonas esteroideas, eso sí que hace caer el pelo. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Dexametasona, ¿suena? Prednisona, ¿nadie las toma? Pero tomarla una vez cada 5 años. Oh, menos mal, uno cada 5 años. Bien, sabéis que eso lo sabe todo el mundo, que un efecto secundario de los esteroides, de las hormonas esteroideas, es que se te cae el pelo, aparte de que los músculos te queden hecho una porquería. Y bueno, esta cosa que tomaban antes mis amigas, los anticonceptivos orales, ya no. Ahora no sé cómo lo hacen ahora. Debo estar un poco desconectado yo, porque no sé cómo hacen las chicas ahora para quedarse embarazadas. La señora lo ha hecho, no lo hace. No lo hace. Sí. A ver, he puesto cuidado con la caspa. La caspa hay que eliminarla, indudablemente. El pelo graso también hay que corregirlo, pero cuidado con lo que vamos a hacer. Ahora diré cómo se quita la caspa y cómo se quita el pelo graso. He puesto aquí la alopecia femenina, que aunque aquí no haya ninguna de esas chicas, que los médicos, si es un dermatólogo, lo va a intentar curar. No está mala idea con estrógenos. Tenga la edad que tenga la chica, tenga 20 años con una alopecia, tenga 50 porque ha tenido la menopausia y los estrógenos. No está mal, incluso algunos médicos, como no les gusta recetar estrógenos para tomar, que también tienen su cosilla, ¿no? Pues lo utilizan en lociones y cremas. No es mala idea, ¿eh? Alopecias de la mujer. No viene mal utilizar algo tópico de estrógenos. Hemos dicho que llegáis a cierta edad que las mujeres segregáis andrógenos de la glándula suprarrenal. Yo creo que lo hemos mencionado alguna vez. Los andrógenos a nosotros no nos marcan nada, porque estamos toda la vida con la testosterona y encima segregan andrógenos. La glándula suprarrenal pues casi nos viene de maravilla para seguir siendo unos machos. Pero en las mujeres se segregan andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal y eso tiene una ventaja. La ventaja es que la mujer con ese índice superior en andrógenos suprarrenales es más vital, es más valiente, es más fuerte, tiene un carácter más decisivo, que antes era más tímida y la mujer cambia el carácter. Hay otras cosas que cambian, la voz le cambia. Sabéis que en cierto momento de la vida la voz de la mujer se empieza a hacer un poquitín más ronca, no ronca, pero sí no tan dulce como cuando era niña, ¿no? Pero sí empieza a hacer, y esos son los andrógenos. Entonces, si suben mucho los andrógenos, la parte buena es que la mujer es vital. Yo diría, atreveros a todo. Ahora sí que vais a conquistar el mundo. A partir de 50 años es vuestro gran momento, de verdad, ¿eh? No es el peor, sino el mejor. Cuando alguien me dice, acabo de entrar en la menopausia, digo, a brindar, venga, ya, vale. Bien, pero cuidado que los andrógenos van a tener su precio. Primero en el vello y luego en la caída del pelo. Pero todo eso tiene... ¿Qué más?
Bueno, la deficiencia de hierro, ya lo hemos dicho. ¿Os acordáis cómo se corrige la deficiencia de hierro? ¿Qué es lo que hay que tomar junto con el hierro? La vitamina C. Hombre, mira, ¿se acuerda? Hombre, porque me lo he apuntado. Ah, muy bien. Pero de todas maneras. De verdad, si os manda el médico Ferrogradumet, cualquier cosa de verdad, tomarlo con vitamina Con C. vitamina C. Si no, ponéis una cantidad de hierro en sangre que no va a cumplir su misión, no puede cumplirla. Necesita el ascorbato ferroso, pero bueno. Vale. ¿Qué más? Otra vitamina, he puesto la vitamina del grupo B, que he resaltado la biotina. Es imprescindible para que la piel y el pelo estén impecables. Biotina con B. Pero hay otra, que es el ácido pantoténico. O sea que el pelo va a agradecer 2 vitaminas del grupo B. Son 2 vitaminas. ¿Qué quiere decir? Del grupo B, que no hay toxicidad, que no se acumulan, que no hay posibilidad de efectos secundarios. Todo lo que nos asimile ese día se va a eliminar. Son vitaminas hidrosolubles. Y hablo de la biotina y del ácido pantoténico. ¿Para qué nos vale el ácido pantoténico? Pues una mujer, por ejemplo, que le han llegado las canas a un momento que todavía no. Hombre, si le llegan a los 35 años, diré, oye, no te pases. Bien, que le han llegado las canas demasiado pronto. Bien, pues no costaría nada más tomar ácido pantoténico, que es una vitamina del grupo B inofensiva y al mismo tiempo biotina. Las canas van a tardar mucho más en desarrollarse, muchísimo más, y al mismo tiempo le van a ayudar al crecimiento del pelo. Ya tenéis 2 vitaminas imprescindibles para el pelo. Un problema muy grave, la intoxicación por... ¿Cómo vamos de hora? Bien. Sí, intoxicación por metales pesados. Es uno de los males de nuestra época. ¿Dónde están los metales pesados? ¿Dónde están los metales que nos intoxican el hígado, todo, la sangre? No solamente está en el atún, en el pescado, porque se lo acumulan en el hígado. Como la bebida alcohólica, quizás, ¿no? En todo, en los hogares, En el baño. en el baño. Y la intoxicación por metales ocurre, yo creo que ya hemos hablado, por tener todavía las ventanas de aluminio. Si tenéis ventanas de aluminio, ¿os costaría algo pintarlas? Tan sencillo como pintarlas, la pintáis de blanco y tenéis una ventana preciosa de color blanco, pero el aluminio queda detrás. El aluminio es un tóxico terrible para el ser humano y además es muy volátil. Cuando limpiáis una ventana de aluminio o un mueble de aluminio o cualquier cosa que tenga aluminio, que es fácil saber porque el color es lo que es, el aluminio desprende un polvo que no es visible porque es muy pequeñito, pero está limpiando, se va el polvo al ambiente, pero como es muy pequeño, no pesa y no cae al suelo. Total, que durante 2 o 3 horas estáis respirando el polvillo de aluminio sin daros cuenta. Y digo el aluminio, digo el plomo, el cadmio, bueno, el hierro, hay montones de metales que todo el mundo sabe que nos estamos intoxicando de los metales. Hay terapias naturales que van a hacer que eliminemos los metales. A ver si lo digo hoy, antes que se me vaya. Bien, puesto, a ver, tratamiento natural. Hay que he puesto un medicamento que se utiliza para el síndrome bipolar, pero nadie tiene el síndrome bipolar, ¿no? Que sepamos. Vale, que lo sepamos, no. Vale, es que ese medicamento hace producir caída del pelo. He puesto la diabetes. Bueno, pero bueno, he puesto la diabetes 1, no la 2. La 2 no suele provocar caída del pelo. La 1 sí, pero bueno, eso lo veremos. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para recuperar el pelo? He puesto el remedio número 1. Bueno, he puesto aquí que hay una terapia de hipnosis. Fíjate qué tontería. Dormir a la persona y hacerle creer, te va a empezar a crecer el pelo de maravilla. Vas a tener una melena impresionante, como la de un león y tal, pero la persona está dormida. Y se lo va metiendo, bum, bum, bum. Parece ser que da resultado, ¿eh? Yo no lo he probado, os lo juro. Pero ¿y si da resultado? No lo sé. Bien, es lo que hace con la hipnosis. Os voy a decir uno de los remedios más eficaces que tiene la naturaleza. La alfalfa. ¿Qué es la alfalfa?
Eso que toman los animales. Los dice. conejos antiguamente. Bueno, Yo iba por pues, ella al campo, ¿eh? la alfalfa, sí, para mí, me parece un alimento casi perfecto, completo y perfecto, especialmente para mujeres. A los hombres, ¿cuándo les mando alfalfa? Cuando la caída del pelo le coincide con una próstata que ya no hay quien la aguante de gorda que se pone. Entonces sí le mando alfalfa, porque es fitoestrogénica. Entonces, cuando un varón tiene la próstata ya revuelta con la dihidrotestosterona, hay que mandarle un estrógeno que le aplaque un poquitín, porque si no el cáncer está servido. Bien, la alfalfa en mujeres, el efecto es maravilloso. Os mejora el pelo, la piel, la nutrición, la vista, todo, las uñas, todo. La piel. En pastilla, ¿no? En pastilla. Ahora, cuando lo compréis tiene que ser alfalfa verde. No puede estar procesada ni nada. Lo notáis porque los comprimidos tienen color verde. Eso es un herbolario, ¿no? Herbolario. Un herbolario. Alfalfa verde y tomar la dosis que queráis. Me da lo mismo que toméis 1 kilo que toméis 4 al O día. germinados también, ¿no? Los germinados también, pero eso es más complicado, germinarlo, comprarlo. Lo compráis, sí, lo podéis germinar, que sabe riquísimo, pero la alfalfa en comprimidos os hace crecer el pelo. ¿Está claro? Y es fitoestrogénica. Mejora el nivel de estrógenos en la mujer, tengáis la edad que ¿Y tengáis. se puede tomar de por vida? De por vida. Solamente te vas a asegurar una calidad de piel y de pelo, imagen. Y luego, como tiene prácticamente todos los elementos de la vida, resulta que no os vienen enfermedades. Es decir, pero qué bien estoy, fíjate. No, estoy de Mañana comprar alfalfa. alfalfa, de verdad, fitoestrogénica, y vale baratísima. Perdona, algo que no tenga precisamente fitoestrógenos, Ahora vamos en a el ir. caso que estamos tratando una serie Sí. especial, no puedes tomar estrógenos. No, vamos a hacer una salvedad. Vale. Tiene razón. Es importante. No lo mismo recomendar estrógenos que fitoestrógenos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es fitoestrógeno? Son elementos que tienen los ciertos alimentos que son precursores de estrógenos. No lleva ni 1 miligramo de estrógenos, ninguno, ni la soja ni nada. No lleva nada, de nada, de nada. Se llaman precursores. Hay precursores de testosterona, precursores de estrógeno. No lleva nada. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Si el cuerpo tiene capacidad de seguir produciendo estrógeno, te va a ayudar a que lo produzca. Pero no tiene ni esto. Suprimir los fitoestrógenos porque es una enfermedad dependiente de los estrógenos, hablo del cáncer, cosas así. No, usted no puede. Mire, señor, le voy a llevar a primera de botánica para que sepa lo que es un fitoestrógeno. Ninguna planta, digo ninguna, tiene ninguna hormona. La tienen las vacas, los tienen los pollos, los tienen los cerdos, pero ¿por qué se las administran? Eso sí llevan hormonas. Ninguna planta, os puedo decir otra vez, ninguna planta lleva ninguna hormona. 0, 0, 0. Lo que lleva precursores. Y un precursor no es una hormona. Es, si tu cuerpo está muy deficitario, a lo mejor te ayuda. Eso, si alguien os dice, no puede tomar soja ni nada, bueno, es que me han dicho que estos son fitoestrógenos, y le explicáis a quien lo proceda la diferencia entre un estrógeno y un fitoestrógeno. Y perdona, ¿y la avena? La avena fitoestrogénica también. Pero no se puede tomar. Sí. En caso de cáncer. Fitoestrogénica, no lleva ni medio miligramo de estrógenos, es fitoestrogénica. Eso lo podemos discutir con cualquier médico que entienda un poquitín de analítica, yo creo que todos lo deben entender. No confunda precursores de hormonas con alimento que tiene hormonas, no tiene nada que ver. Son precursores siempre y cuando el cuerpo de la persona pueda. ¿En qué momento no puede? Cuando la persona está muy mal, está muy decaída, está hundida, está en urgencias, está muy mal, le quedan 5 años de vida o 5 meses. Es inútil que le den fitoestrógenos, no va a producir ni medio. No puede ya. Yo he consumido germinados de alfalfa cuando los he encontrado algunas veces, y porque me ha parecido que era un gran alimento. ¿Eso qué tiene que ver con los estrógenos y todo? Lo mismo que he dicho. El germinado es una forma maravillosa de tomar la alfalfa. En vez de tomarla
La alfalfa en comprimidos, que lleva también la fibra no absorbible, de lo cual del comprimido la mitad se va a ir, porque es no absorbible y vas a aprovechar ciertos nutrientes. El germinado no, el germinado ha dado origen a una nueva vida. Cada partícula del germinado es una nueva vida completa con ADN y todo. Si te tomas un germinado en una ensalada, te estás tomando 50 o 60 brotes, menudo alimento. Pero para las mujeres o también para los hombres. Por lo Bien, que vamos a ver. Los hombres llegados a cierta edad necesitamos fitoestrógenos por el bien de nuestra asquerosa próstata. La próstata agradece los estrógenos. Y lo digo para, no para meterte miedo, sino porque para que sepas. La próstata, el problema no es la hiperplasia, la hipertrofia, no, porque nos acostumbramos a ir al servicio. Cariño, me voy al servicio otra vez, sí, otra vez, ya está, voy al servicio otra vez. No, eso es todo el mal. El problema es que se produzca una prostatitis. Y de la prostatitis al cáncer de próstata va nada. El cáncer de próstata es casi la enfermedad que más varones matan en el mundo. Más que el cáncer de mama en la mujer. O sea que fíjate. ¿Es metastásico? No, se centra en la próstata y se mata. Por el resto. Te mata porque cambia lo que se llama una hormona que se llama dihidrotestosterona, te la cambia y esa hormona se vuelve contra el individuo. ¿Qué utilizamos ahí en esos cánceres de próstata de varón? Fitoestrógenos. No vamos a administrar hormonas, no me da la gana, pero sí fitoestrógenos, porque el varón también segrega estrógenos, queda claro. Y vosotros segregáis testosterona. Hombre, faltaría más, no vamos a privar ni uno ni otro. Entonces, bien, alfalfa hemos dicho que sí. Y cuando alguien nos diga... Sobre todo germinado. En los varones, si hay hipertrofia de próstata, toma el saupalmeto, la avena, lo que te dé la gana, pero tómalo, porfa, para que no nos produzca el cáncer de próstata. De verdad, y va a contribuir a que incluso la próstata mejora un pelín. El mejor medicamento para la hipertrofia es el saupalmeto. ¿Y qué es eso? Una palma enana que tiene fitoestrógenos para de tomar. ¿Y por qué hace efecto en el varón? Por los fitoestrógenos. Porque nuestros estrógenos, que estaban así, no pintan nada, empiezan a subir y bloquean la producción de dihidrotestosterona. La impiden que desarrolle la prostatitis. Por eso se utiliza en los varones el saupalmeto, que es una hormona, una planta fitoestrogénica. ¿Ha quedado claro la diferencia entre hormonas y fitoestrógenos? Perfectamente. Bien. Una cosa, perdón. Todo tuyo. Esa alfalfa que es tan maravillosa, si tú la cultivas, la tienes verde, no es para los animales, ¿no se puede tomar en ensalada? Perfecto. Bueno, Claro, pero aquí no sé si te la venden por ahí. No, yo digo si tú la estás cultivando. Si la cultivas, lo que quieras, claro. que no. Mejor. O las germinas, compramos las semillas de alfalfa que las venden y se germinan en casa, en un recipiente, ahí a oscuras y empieza a brotar y tiene un sabor. Eso, cuando queráis quedar bien con alguien, te echo una ensalada con germinados de alfalfa. Vaya besos os va a dar. Vaya una ensalada que me han puesto. Eso sí que es una ensalada. De verdad, es como los brotes de soja. La soja es fitoestrogénica, lo sabe todo el mundo, pero bueno. ¿Qué más? La alfalfa sola, como decía, no se puede digerir muy bien. En cambio, cuando ya es en un Germinada o así, se digiere muy bien. Bien, la alfalfa va a valer, he puesto aquí, fortalece el hígado, enfermedades hepáticas, ya tenemos. Evita la retención de líquidos, que también es un problema habitual, ¿no? Pues sí. Y puede controlar dentro de lo posible el cáncer de colon. Jolín, yo no digo curarla, que no he dicho curar. No. Pero si alguien tiene cáncer de colon y le han dado 6 meses de vida, digo, yo me inflaría la alfalfa. Te lo juro, me da igual lo que me diga, me inflaría. Bien, tenemos la alfalfa. Bueno, y otra cosa que he puesto, que no es problema vuestro, que purifica el aliento. Bueno, pues ya está. Si encima nos deja un aliento maravilloso, Importante. ya lo veremos. Sí, apoyo. A ver si el próximo día que quiero tocar las enfermedades de la boca hablo de la halitosis. Eso te parecen los de la calle. Bueno, ¿qué más? La alfalfa va a mejorar la hipertensión, también, la pérdida de memoria y he puesto las enfermedades hepatobiliares en general.
hepático-biliares, que suelen ir unidas. Eso la alfalfa mejora el estreñimiento. Llega un momento de decir, ¿y esto cómo no lo sabíamos? Pues eso lo digo yo. Digo, porque en la televisión esto no sale. ¿En Telecinco no? No, en Telecinco sobre todo no sale nada de esto, que no hablan ni esto de ninguna planta medicinal, lo tienen prohibido. Telecinco, la cadena 6, está prohibido hablar de cualquier planta, pero lo tienen prohibido. Pero ¿qué le hemos hecho a esta gente? Bien, cosas para el pelo, he puesto el ácido pantoténico, que ya os he dicho, las... a ver, sí, sí, he cogido otra, el ácido pantoténico, la biotina, sí, y he puesto una vitamina que nadie la conoce. Cuando sale una canicie precoz, quiere decir, cuando la caída del pelo es precoz, sale a los 15 años, a los 16, porque tiene que salir, y salen las chicas también, ¿no? Y se ha encontrado que hay otra vitamina, que es el PABA, se llama PABA, ácido paraminobenzoico, que es capaz de tener esa alopecia, esa canicie precoz. Va a curar las dermatitis y las seborreas. Si además de la caída hay una seborrea en la piel y el pelo, un exceso de grasa, pues tenemos aquí otra vitamina. Y esta vitamina, os lo digo porque lo he apuntado aquí, se utiliza para el pie de atleta. ¿Sabes lo que es el pie de atleta? Los hongos que se adquieren en los gimnasios. En los gimnasios, que te miran las uñas, se ponen blanquecinas. Joder, y quítalo, porque te va a llevar tiempo quitar esos hongos, ¿no? Bien, pues parece ser que esa vitamina también del grupo B también actúa en la canicie, en la alopecia, en el pie de atleta, en la tiña, en todo. ¿Ves? ¿Y quién lo conoce? Y es una sustancia puesta aquí, antienvejecimiento. Esto sí lo voy a decir. Había una doctora guapa y trabajadora, se llama la doctora Aslan, a que os va a sonar a alguien, la que descubrió el Gerovital, a que ahora ya la relacionáis. Bueno, puso clínicas por todo el mundo, clínicas anti-envejecimiento. Pues resultó que cuando tuvo que decir a Sanidad, para que no la pusiese una multa, que llevaba el Gerovital, y lo descubrió, llevaba procaína, que es un anestésico de los dentistas, y PABA, el ácido paraminobenzoico. Ella descubrió, no sé cómo descubrió, que mezclando esa vitamina con la procaína, la gente rejuvenecía. Y mira que ganó dinero, era rumana, ¿no? Sí, hombre, era rumana, pero el Gerovital que vende ahora ya no es el original de ella. Ya no, es el nombre, pero nada más. Me alegro que lo conozcáis porque esa doctora es digna de... Bueno, pues no lo sé, si queréis alguna pregunta más, si no, he puesto sí, algo, mira, para crecimiento del pelo he puesto un cereal muy bueno que se llama el mijo. Sí. Mijo. Mijo suena, nadie lo come. ¿Sabéis para qué se utiliza el mijo? Para rendimiento deportivo, para aumentar el rendimiento en el deporte. Energía, ¿no? Te da energía, no te hace engordar y encima te fortalece el pelo. Y claro, volvemos a decir, oye Adolfo, si esto es verdad, ¿por qué la gente no está todo el día comiendo mijo? Y se pasa siempre el arroz descascarillado. Vuelves con el arroz descascarillado y se deja el mijo. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Y he puesto una cosa que yo tomo todos los días. ¿Cuál es mi bebida preferida? ¿Quién me lo dice? El té verde. Hombre, el té verde. El té verde, aparte de ser una de las bebidas de antienvejecimiento más populares en el mundo, también ayuda a crecer el pelo. Ya está, no viene mal, ¿no? El té verde, y he puesto una hierba que ya lo he dicho para la próstata, el sahualmeto, que es la que se utiliza más habitualmente en la hipertrofia de próstata, que también hace crecer el pelo. Bueno, pues no sé. Sí, Yo antes he oído que tengo muchas comentaban. más, tengo todas las cosas que hay. Bueno, localmente, ¿qué echamos en el pelo? Romero, yo he oído antes, ¿qué ha dicho usted? Ronquina, la ronquina es un preparado que lo venden así, casi Una un loción. litro. Una loción. Una loción que huele muy bien, está a base de romero, es muy antiguo, pertenece a los años 50, pero probarlo porque lo utilizáis hoy y hoy ha empezado a dejar de caerse el pelo. Hoy. ¿Y queso? Sí, sí, y lo fortalecéis con un champú que es una maravilla y que vale 5 euros y no lo vendo yo, qué pena, se llama Kerzo. Kerzo, el champú. Sí, lo tiene Primor. Primor. Sí lo tiene Primor. Ahora no lo tengo. ¿No lo tiene? Porque llevo yendo yo del último mes 2 veces
No, habitualmente lo tienen, ¿eh? Pues se habrá agotado. Sí. Está agotado. Se habrá agotado tanta población, pues a ver si me dan a la comisión. Bien, el querzo y la ronquina aseguran 99% de éxito en las alopecias, siempre y cuando se pueda recuperar, porque a veces me llega un chaval, dice lo mío, digo, lo tuyo ya es de una bendición y nada más. No, hombre, el pelo tiene, por favor, y el minoxidil, es que hoy he discutido también con el minoxidil. El minoxidil no te hace crecer el pelo, lo que hace crecer Un vello, ¿no? un vello Un vello. que se parece al pelo, pero no crece ni en tamaño ni en nada. Pero de momento te lo pones, mira, ¿cómo está creciendo? Ahí se acabó. Si a partir de entonces empiezas a utilizar el querzo, el champú y la ronquina, a lo mejor aprovechando ese impulso que le ha dado el minoxidil, empieza a crecer. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando te pica una araña, ¿Qué hace una... una prima mía ha picado una araña en un parque, ¿eh? Y bueno, la han cruzado la zona y todo, ¿eh? O sea, es que ha sido horrible. Una araña, una araña. ¿Qué solución hay ante eso? ¿Hay algo que se pueda Sí, hacer? hay la hierba por excelencia, que la deberíamos tener todos en casa, es la bardana. La bardana se puede utilizar localmente en cualquier problema y tomada, las dos cosas. La bardana es capaz de actuar en cualquier problema de la piel, cualquiera, sea tipo infeccioso, parasitario, cualquiera. La bardana va a actuar siempre y actúa en el pelo también, claramente. En infusión, ¿verdad, Adolfo? No, yo la tengo en extracto, la tengo en casa, ¿eh? Con las gotitas. No, por si acaso me tengo que poner. Os cuento una anécdota. Un minuto. A mí me salió, me asusté, un melanoma. ¿Sabes lo que es un melanoma? Porque mi piel y el sol se llevan fatal. Me llevo fatal con el sol. Cada vez que sale digo, cabrón, otra vez de aquí. Me tengo que esconder el sol. Bien, pero aquel día no me escondí. Y llegué a casa. Bueno, no, eso lo dijo uno de mis hijos. Papá, que te sale de ahí. ¿Dónde? Aquí en la frente que te ha salido. Era un melanoma como una casa. Se notaba porque sabe bien circunscrito y tal. Me la curé con bardana. Me lo empecé a poner localmente y me la tomaba. Tardó un mes en desaparecer. Así que ya sabéis, la bardana debería estar en todo botiquín. En gotas. Cualquier problema de piel, cualquiera, la podéis poner localmente o tomarla, o las dos cosas juntas. Cualquier problema de piel. Y en la casa de campo hay bardana. Lo que pasa es que hay que conocerla. Claro. Otra cosa, el minoxidil, por ejemplo, es porque es un vasodilatador. Y antes que has hablado de lo del cepillado, nuestras abuelas decían que había que cepillarse 100 veces al día el pelo porque eso pues hacía crecer. En realidad lo que ocurría es que era un vasodilatador. Claro, estimulaba el riego sanguíneo. Eso. En cuanto a lo que has hablado antes, has dicho para las canas, y no digo yo para el pelo blanco, tintes no naturales. ¿Qué tintes naturales? Hombre, no sé, la henna es el tinte por excelencia. Pero la henna puede dejar el pelo color rojo. Sí, pero la colorean ya. La calientan, no sé qué procedimiento hacen. La cambian, le ponen tintes procedentes de la cúrcuma y ya te sale una henna de color rubio. Y queda bonito. Y queda bonito. La mezcla de cúrcuma con la henna queda muy bien. El momento que te metas en la ducha o en la piscina desaparece, ¿no? Hombre, no, en el mismo día no, dejan un poquito. No era ningún tinte perenne. Cuando empiezas a lavarte, el pelo empieza a crecer, no hay ningún tinte perenne, esto lo saben las chicas que continuamente están. Bien, la bardana les he dicho, he puesto el romero, que para el pelo es una maravilla de loción, además huele bien. En vez de un perfume, ¿qué costaría echarse preparéis una infusión de romero, la tenéis ahí y os frotáis un poco? Y el té verde también es bueno, ¿no? El té verde también, pero el romero además huele muy bien. He puesto la capuchina, que es un remedio ancestral. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado. ¿El alcohol de romero? ¿Vale por algo? ¿El alcohol? Sí, hombre, para problemas musculares, vaya si viene bien. ¿Y el vino de romero? Para ponerte como una moto. Sí, el vino de romero hay que fabricarlo, ya sabéis cómo se hace. Se coge la flor de romero, se echa en el vino y se deja 15 días. Y eso es para mayor energía. Sí, eso, hombre, no te da sueño como el vino corriente, realmente te da una energía. ¿Y qué diferencia con el vino de tomillo?
Es diferente, el tomillo es un antibacteriano de primera categoría, pero no tiene efecto estimulante que tiene el romero. Pero se puede mezclar, romero y tomillo. Bueno, ahora sí que hemos terminado. Una preguntita, ¿la rutina dónde se compra? Un primor. En teoría, en Primor. En el Corte Inglés. En el Corte Inglés, mira, Sí, ya lo hemos encontrado. el champú y la otra. En el Corte Inglés de Sol y por ahí, ¿no? Sí. Vale, pues ya tenéis un sitio. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado. Nos vemos después del verano, yo digo, ¿no? A la vuelta. A la vuelta del verano. Que Dios nos coja. Al mes, en julio. Antes de que acabe el verano. En julio no viene. Porque como dice una vez al mes, No, pero ahora viene el verano. ya tiene que ser en septiembre. Esto es una cosa. Me parece que no. Muy bien, pues nada. Buen verano para todos. Y en octubre, cuando Adolfo nos diga, nos veremos otra vez. A pasarlo bien. Muchas gracias. ¿Qué tal está usted de Trujillo? Ay, ¿qué tal? De Trujillo.